Se dice que la innovación es uno de los talentos básicos que debe tener un emprendedor, pero ¿qué es eso de la innovación? Esta es la primera pregunta que quiero que te hagas. Cuando pensamos en innovación, lo primero que nos suele venir a la cabeza es el típico emprendedor cool en Silicon Valley, multimillonario, gracias a una startup que montó en el garaje de su casa. Pero en realidad ni ha sido siempre así, ni siempre será así. Si repasamos la historia, podríamos decir que la innovación está presente en el día a día, como por ejemplo en el descubrimiento del fuego, el lenguaje, las herramientas de piedra, la primera máquina de vapor, el invento de la bombilla, entre otros muchos. En ocasiones, los inventos se asocian a un único creador, pero realmente no suele ser así. Ninguna de las ideas que te he mencionado anteriormente, ni muchas otras, se han generado de manera totalmente aislada. Siempre existen influencias e inspiraciones de otras personas, momentos. Por ejemplo, Thomas Edison es la cabeza visible del invento de la bombilla en 1879. Sin embargo, poco se habla de que antes de él hubieron más de 20 creadores que realizaron artilugios muy parecidos en décadas anteriores. Otro ejemplo es Thomas Newcomen, que se considera el inventor de la máquina de vapor atmosférica para bombear agua fuera de las minas de carbón alrededor del 1712. Sin embargo, no lo hizo solo, sino que contó con la ayuda del mecánico e inventor Thomas Savery y de un físico francés, Denis Papin. ¿Por qué te cuento esto? Pues para visibilizar lo que ocurre en los procesos creativos. Normalmente no solamente los realiza una única persona, sino que necesitan inspiración e influencias para promover esa generación de ideas. Aquí es donde nos damos cuenta de que la innovación es un proceso colectivo, que impulsa y sirve para generar diferentes ideas cuando hay varias personas que comparten estas ideas. Por lo que, para que siga existiendo innovación en el mundo, necesitaremos seguir fomentando el intercambio de conocimientos, ocurrencias y experiencias. En función de la literatura que consultes, podrás encontrar muchísimas definiciones de innovación, ya que cada autor lo entiende de una manera totalmente diferente. Mirad, según la Real Academia Española, es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Joseph Schumpeter, espero haberlo dicho bien, definió innovación como el proceso de encontrar aplicaciones económicas para las invenciones. Ambas definiciones distan entre sí, sin embargo, coinciden en algo, en que debe tener una aplicación en el mercado. A mí me gusta especialmente entender la innovación como la base sobre lo que cuestionamos, cómo hacemos las cosas y cómo están hechas. Eso que ocurre cuando hacemos las cosas de manera diferente, buscando que ese cambio suponga una ventaja para la sociedad o para el mercado con respecto a lo que ya había. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Y, por tanto, no creceremos como sociedad. La innovación es el estímulo del progreso y los emprendedores son aquellos que impulsan las nuevas ideas, quienes abordan los mayores retos. Hoy contamos con diversas metodologías para fomentar la innovación y una de ellas es el Design Thinking. El Design Thinking es un proceso que nos va a permitir buscar alternativas para la resolución de un problema, con el foco puesto en cómo el usuario, al que va dirigido esa solución, piensa, siente y se comporta. Este proceso cuenta con 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Aunque en este vídeo vamos a poner el foco en la fase de ideación y sobre todo en qué herramientas podemos utilizar para que en esta fase podamos promoverlas, vamos a ver una pincelada de cada una de las fases de este proceso. Para ello vamos a coger como ejemplo mejorar un servicio de cafetería de la universidad, puesto que había gente que se quejaba de esta. La primera fase, empatizar, consiste en conocer al público objetivo al que se va a dirigir nuestra solución del reto o problema que nos planteamos. Aquí podemos utilizar encuestas, entrevistas, focus groups, entre otras técnicas. En nuestro ejemplo, utilizamos la observación en la cafetería para ver cómo se comportan los alumnos y las personas, y la entrevista para obtener una mayor información sobre cuál es la opinión de la clientela. La segunda fase es definir el problema. Una vez hemos detectado las necesidades en la etapa anterior, tenemos que definir cuáles son las principales, analizando cada uno de ellos de manera muy exhaustiva.
Volviendo a nuestro ejemplo, aquí vamos a analizar la información que he obtenido de la observación y de las entrevistas. Y aquí es donde nos damos cuenta de que el principal problema que se encuentran los alumnos es que necesitan más tiempo para socializar debido al alto nivel de estrés que tienen. Por lo que para ellos es muy importante ese momento de estar en la cafetería, porque les ayuda a socializar y a desconectar. La tercera fase es la de ideación. Esta tiene por objetivo dar diferentes soluciones al problema o reto que queremos solventar, por lo que es clave generar todas las ideas posibles. Se trata de pensar más allá, fuera de la caja, de buscar formas diversas de ver el problema para identificar soluciones diferentes e innovadoras. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es generar ideas y para ello contamos con diferentes técnicas que nos van a ayudar a fomentar esa generación de ideas. En esta fase, una de las técnicas por excelencia es el brainstorming, ya que permite generar muchas ideas en un periodo breve de tiempo. La clave de esta técnica es no tener miedo a la hora de proponer, de aportar ideas locas, aunque nos parezcan una tontería, puesto que la base de todo es no juzgar las ideas que decimos, aunque siempre con el foco puesto en el objetivo o reto que queremos resolver. Una vez tenemos ese listado con todas las ideas, a lo que se le llama fase de divergencia, toca hacer la fase de convergencia, donde debemos filtrarlas y clasificarlas por categorías para quedarnos con las que son más viables e interesantes. Volvemos a nuestra cafetería. Aquí se propusieron 3 soluciones: que haya 2 descansos, poner un futbolín y poner un carrito de venta de productos en las diferentes plantas de la universidad. Bien, después de todo esto, viene el poder crear soluciones en formas de productos y servicios que den solución a mi cliente. Esta es la fase de prototipar. Aquí la clave no es buscar la versión definitiva de nuestra solución, sino hacer una muestra de esa solución. Aquí podemos hacer infografías, mapas mentales, materiales low cost para hacer un pequeño diseño, etc. En esta fase pusimos a prueba las 3 soluciones. La primera idea de los 2 descansos la planteamos directamente a la gente a través de una pregunta. La segunda idea se hizo a través de una pequeña campaña para ver, a ver si les gustaría tener un futbolín en la cafetería. Y para la tercera idea se hizo un diseño del carrito que les podría gustar al usuario final. Y por último, debemos evaluar. Aquí lo que hacemos es incentivar a los usuarios para que interactúen con el producto diseñado, de manera que el feedback sea lo que más enriquezca nuestra solución y nos ayude a darle un mayor valor a nuestro cliente final. Terminando con nuestro ejemplo, pasamos a presentar las diferentes soluciones que se habían prototipado y sus resultados. Aquí es donde se vio que con respecto a los 2 descansos no querían, porque perdían muchísimo tiempo de clase. En cuanto a la segunda idea, no a todos les gustaba la idea de tener un futbolín. De hecho, les estresaba más el tener que jugar rápido para que tuvieran que terminar y les diese tiempo a llegar a clase. Y la mayoría les gustó la idea del carrito en las diferentes plantas. Con esto podemos ver que la idea que a priori podría gustar más, que era la del futbolín, no era la que en realidad les hubiese gustado más. Por lo que nos ahorramos el comprar un futbolín y nos enfocamos en la idea mejor recibida. Veamos cómo el Design Thinking nos permite poner diferentes ideas innovadoras y no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del usuario final. Como hemos comentado, la ideación no es un proceso que se realice solamente con una única persona, sino que necesita de otras intervenciones. Vivimos en un mundo hiperconectado y en ocasiones nuestros colaboradores se encuentran a miles de kilómetros de nosotros, lo que complica un poquito este ejercicio. Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos una gran baza a nuestro favor, ya que existen múltiples herramientas que nos van a ayudar a trabajar de manera online y simultánea sin la necesidad de estar en un mismo espacio físico. Las herramientas colaborativas nos permiten acceder a programas que facilitan nuestro trabajo en conjunto con otras personas, de manera actualizada e inmediata. Muchas de estas herramientas pueden ser gratuitas, las puedes utilizar sin pagar nada. De pago tendrás que pagar una cuota fija al mes o al año para poder utilizarlas, o cuentan con una modalidad freemium. Podrás utilizarlas de manera gratuita pero con ciertas restricciones. Si quieres la herramienta completa tendrás que pagar una cuota.
En este vídeo vamos a ver herramientas colaborativas como Canva, MindMaster, Google, Miro y Mural, Trello, G Suite y Office 365. Vamos a comenzar con Canva, que permite hacer en línea publicaciones y creatividades de todo tipo. Su misión es poner el diseño al alcance de todos para cualquier persona y para que podamos crear donde queramos lo que queramos. Esta herramienta fue creada por la emprendedora Melanie Perkins en 2013 y se ha convertido en una de las startups de software más valiosas del mundo. Es una aplicación de modalidad freemium con la que puedes crear muchísimos diseños a un precio muy competitivo. Si entras en la aplicación, verás muchísimas plantillas predefinidas, gratuitas y de pago, que puedes utilizar como base para tus propios diseños. Encontrarás, por ejemplo, piezas para redes sociales con los tamaños ya predefinidos, documentos como cartas, certificados, currículums, materiales de marketing como pósters, logos, presentaciones y tarjetas. Si no encuentras lo que necesitas, tienes un buscador donde puedes introducir el concepto del diseño que tú quieras. Además, para que sea más personalizado, puedes poner a cada diseño tus colores. Esos colores corporativos, de marca y sus fuentes para que se adapten mejor a la imagen. También te encontrarás con muchísimos recursos como imágenes e iconos con herramientas de diseño para quitar el fondo a ciertas imágenes o cambiar sus parámetros, incluir vídeos de YouTube, entre otras funcionalidades. Así, si no tienes mucha experiencia, esta herramienta te será de ayuda para empezar a realizar diseños con un estilo profesional y de manera muy sencilla. Canva también te permite organizar tu contenido en carpetas para tener tus recursos ordenados y, como no podía ser de otra manera, es colaborativa. Puedes compartir tu trabajo con colaboradores y modificar diseños en tiempo real y de manera simultánea, estés donde estés. Ahora vamos a ir con dos herramientas sobre mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental y cómo funciona? Pues mira, los mapas mentales son los esquemas de toda la vida, lo que siempre hemos hecho para estudiar o para organizarnos las ideas. Permiten visualizar de manera muy clara y concisa el desarrollo de una idea principal, es decir, que de un concepto central salen diferentes ideas u otros conceptos creados a partir de ese tema principal. Aunque Canva también nos permite hacer mapas mentales, de hecho tiene algunas plantillas ya creadas, te voy a hablar de dos herramientas especialmente elaboradas para este fin y que creo que te pueden gustar mucho. Primero te voy a hablar de MindMaster. Esta herramienta aporta una parte visual muy clarificadora y, como complementos al propio mapa mental, también te permite añadir iconos, figuras, imágenes, vídeos, comentarios e incluso después puedes hacer una presentación de manera muy sencilla activando el modo Configurar presentación. Todo esto hace que el mapa mental sea visualmente muy atractivo y ayude a la visualización de la información. Lo puedes utilizar para recopilar ideas, tomar notas, planificar proyectos, hacer incluso un organigrama, plasmar la estructura de tu web, entre otras muchísimas funciones. Su uso es muy sencillo y tiene los mismos planes que Canva, una modalidad freemium con la que tienes una parte gratuita que te permite utilizar hasta 3 mapas y si quieres tener más mapas y utilidades, tienes la versión de pago. Por otro lado, tenemos Google, una herramienta de mapas mentales bastante más sencilla que MindMaster y que te da la posibilidad de hacer mapas de manera gratuita siempre y cuando sean públicos. Como todas estas herramientas son colaborativas, de manera que al final puedes estar con varias personas trabajando en un mismo mapa mental. Si, por ejemplo, estamos pensando en la estructura de una web, cada persona se puede encargar de un apartado diferente e ir rellenando la información, de manera que todos pueden ir viendo en tiempo real su contenido. La siguiente herramienta de la que vamos a hablar es Trello, una aplicación colaborativa para la gestión del trabajo que permite generar equipos para trabajar de manera conjunta en diferentes proyectos, organizar flujos de trabajo y hacer seguimiento de las tareas, entre otras muchas cosas. Con esta herramienta puedes ir desde la fase de ideación hasta la propia ejecución del proyecto. También es freemium, por lo que puedes comenzar a usarla de manera gratuita. ¿Cómo funciona Trello? Bien, para comenzar puedes generar un tablero, que puede ser el proyecto, y en ese tablero crear listas de tareas y tarjetas dentro de cada lista. Estas tarjetas son las que llevan toda la información y puedes ir moviéndola de una lista a otra.
En cada tarjeta puedes poner subtareas, responsabilidades, tiempos de vencimiento, recordatorios, imágenes, etiquetas. Una vez que la tarea esté completa, se marcará y quedará tachada de la lista. Además de todas estas funciones, cuenta con un montón de power-ups, recursos adicionales muy interesantes que puedes incorporar en tus tableros para mejorar su funcionalidad. Ahora vamos con las herramientas Miro y Mural, enmarcadas en el ámbito de las pizarras virtuales colaborativas en tiempo real. Antes de nada, debes saber que Canva también ha sacado una opción de pizarras hace relativamente poco. Pero, así como MindMaster y Google están más especializados en mapas mentales, Miro y Mural están más especializados en pizarras virtuales. Ambas aplicaciones son muy similares, así que vamos a ver para qué pueden servir. Estas herramientas cuentan con lienzos virtuales que te permiten plasmar todo tipo de información. Existen plantillas ya prediseñadas con diagramas, flujos de trabajo, mapas mentales, Model Business Canvas, mapas de empatía, etc. Todo lo que va realizando en esta pizarra de manera virtual es editable por todos los miembros del equipo, por lo que los cambios también se van viendo en tiempo real. Esta aplicación se puede integrar con otras como Trello, Google Suite, Microsoft Teams, entre otras muchas. Al igual que las demás herramientas, es freemium. Puedes tener 3 tableros editables de forma totalmente gratuita y a partir de ahí cuentas con planes de pago. Este tipo de herramientas permiten el intercambio de ideas y fomentan el trabajo en equipo, ya que ayudan también a representar de forma muy visual las soluciones, problemas y situaciones a través del pensamiento simbólico. Si tuviéramos que compararlas, aunque ambas son muy buenas y son válidas para trabajar de esta manera colaborativa, Miro suele tener mejores valoraciones y es algo más completa que Mural. Contiene más integraciones, te permite trabajar con el método Scrum, puedes mencionar a alguien que está dado de alta en el tablero, tiene una app móvil, cuentas con herramientas de diseño, etc. Pero aún así, te invito a que pruebes las dos y selecciones las que más se ajuste a tus necesidades. Por último, vamos a ver, más que 2 herramientas, 2 ecosistemas de trabajo o paquetes de herramientas de comunicación empresarial en la nube. Uno es G Suite o Google Workspace y otro es Microsoft Office 365. Comenzamos por G Suite o Google Workspace. Es un conjunto de aplicaciones de ofimática y empresariales que Google tiene en la nube y que cuenta con Gmail, Google Calendar, Hangouts para chat, Meet para videoconferencias, Google Drive para la documentación en la nube, pues como por ejemplo las hojas de texto, hojas de cálculo, presentaciones, entre otras aplicaciones. En definitiva, es un espacio de trabajo que te permite intercambiar conocimiento, información, documentos, etc. de manera, como ya sabéis, colaborativa. Por otro lado, contamos con Microsoft Office 365, ecosistema de trabajo que te permite crear, acceder y compartir documentos online de manera también colaborativa. La diferencia entre Microsoft Office y Microsoft 365 es que en este último los usuarios pueden acceder a los archivos en tiempo real para trabajar de manera conjunta. Además, ofrece aplicaciones de email, calendario y videollamada, lo que hace la comunicación de los equipos que sea mucho más sencilla y eficiente. Aquí contamos con aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, SharePoint, OneDrive, Teams y otras muchas más. Ambas plataformas son excelentes. Tendrás que ver cuál te puede aportar más y de esta manera decidir cuál te será más útil. Con ambas tienes un periodo de prueba para utilizar sus aplicaciones. Bien. Ya hemos visto varias herramientas colaborativas que te pueden ayudar a trabajar en remoto con otras personas sobre la fase de ideación de Design Thinking e incluso en otras fases también del proceso. También te puede servir para comunicarte a diario y trabajar con documentos colaborativos. Y ahora ha llegado el momento en el que te pongas en acción. Hazte una cuenta en cada una de las aplicaciones y comienza a ver cuál puede ser mejor para ti en el momento en el que te encuentras. Ya te aviso que no existe la herramienta perfecta, pero desde luego estoy 100% segura de que te va a ayudar en tu proceso de emprendimiento. Y para terminar, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado del Design Thinking y en concreto de su fase de ideación y la necesidad de que en esta fase haya más de una persona que forme parte del proceso. Y por último, hemos visto diferentes aplicaciones como
Canva para que puedas hacer diseños de forma muy sencilla y con mucho estilo, añadiendo tus logos y colores de marca. MindMaster y Google para que puedas hacer tus mapas mentales sobre las ideas que tengas para tu modelo de negocio. Trello para que puedas hacer la planificación y el seguimiento de los proyectos que lleves a cabo. Miro y Mural, herramientas muy visuales que te van a facilitar el trabajo en equipo. Y G Suite y Office, como un ecosistema de diferentes aplicaciones que te van a ayudar a compartir conocimiento y a comunicarte entre equipos de trabajo.